Hola amigos, bienvenidos. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y en esta ocasión vamos a estar conversando con nuestra abogada de la Oficina de Defensa Laboral de Melipilla. Ella es Carolina Severino, a quien vamos a estar convocando en una conversación donde la idea es poder tener información, antecedentes de un derecho que nos compete a las mujeres por género, a quienes quieren eh, o van a ser prontamente madres y tiene que ver con el derecho al fuero maternal. Así que les vamos a ver si ya está conectada con nosotros para poder llegar a Carolina la invitación. Saludamos a quien ya se unió a esta transmisión. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ahí estás. Carolina, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hola María Paz, igualmente, muy bien, gracias. Qué bueno estar acá contigo en este espacio que nos entregan las tecnologías. Queremos Así es. aprovecharte, queremos que nos cuentes un tema relevante para nosotras las mujeres, les decía yo a las personas que se conectaron con nosotros, mujeres que quieren ser madres o aquellas que ya están embarazadas o fueron madres hace poquito y queremos que tú nos cuentes acerca del derecho del fuero maternal. En términos generales vamos a conversar, yo te puedo ir interrumpiendo, haciéndote algunas preguntitas, si las personas que están con nosotros quieren hacerlo pueden escribirnos y ahí vamos recogiendo las consultas. ¿Parece? Por supuesto, me parece estupendo. Y antes que de empezar, y para las personas que ya se han conectado, mi nombre es Carolina Severino, como señaló María Paz. Yo soy abogado de la Oficina de Defensoría Laboral de Melipilla y esta tarde hablaremos de un tema muy relevante para las mujeres, como es el desafuero maternal. Exactamente. Partamos por el concepto, que la idea es que podamos entenderlo en términos generales, qué vamos a entender por el fuero maternal, así como en qué consiste. Mira, el concepto de fuero maternal es el derecho que tiene toda mujer trabajadora consistente en la imposibilidad de ser despedida de su trabajo por un periodo determinado sin una autorización judicial previa. Debemos señalar que antes del año 1998 no todas las mujeres estaban incorporadas a esta protección, no estaban sujetas a esta protección del fuero maternal. Desde ese año, desde 1998, se incluye también a las trabajadoras de casa particular que están sujetas y protegidas con este fuero. Mira qué relevante lo que nos señalas, qué bueno es que ahora, independiente del tipo de trabajo que la mujer madre ejerza, el derecho de fuero maternal le sigue por sí, no, sin distinción. Exacto, la aplicación de este fuero, de este derecho, es universal, entonces se aplica tanto al sector público como al sector privado, se comprende a todas las mujeres trabajadoras. Estas disposiciones nosotros las encontramos en el Código del Trabajo a partir de los artículos 194 y siguientes, María Paz. Perfecto, para quienes quieran revisarlo, entonces también ahí Carolina nos entrega el artículo y el documento legal donde podemos ir a revisar ahí lo requiriéramos. Sí. Ahora también, no sé si tienes algo en particular que mencionarme o Sí, por me favor, puedo sí, explayar un poco más. sí. Ahora, una de las cosas importantes que hay que tener en claro es que el derecho para gozar del derecho a fuero maternal no se requiere estar contratada bajo ninguna modalidad específica de contrato de trabajo, pudiendo la trabajadora estar contratada, en una forma indefinida, a plazo o bien por obra faena, sin que su derecho a fuero maternal se vea afectado. En todos estos casos, cuando el empleador quiere poner término al contrato de trabajo, debe necesariamente obtener una autorización previa de un juez competente. Perfecto. Necesariamente tiene que presentar ante un juez entonces esta solicitud para poder despedir a este trabajador, esta trabajadora. A la trabajadora, exacto. El empleador está obligado a iniciar esta acción judicial. Sin embargo, en la práctica nosotros podemos ver que eso no siempre ocurre. ¿Y qué pasa en los casos en que la trabajadora, en el fondo, es despedida sin haber el empleador antes haber solicitado esta autorización judicial previa? Bueno, lo que la trabajadora aquí en este caso tiene que hacer, tiene que dirigirse a la inspección del trabajo.
¿ya? Se dirige a la inspección del trabajo a solicitar una reincorporación. En la práctica, la inspección del trabajo va físicamente con la trabajadora al lugar donde prestaba servicios para indicarle al empleador primero que ha cometido una falta, separando indebidamente a una trabajadora con fuero maternal. Y en ese entonces se produce lo que nosotros llamamos reincorporación. Puede suceder que el empleador reincorpore a la mujer trabajadora. ¿Ya? Sin embargo, ocurren casos en que el empleador simplemente no quiere reincorporar a la mujer trabajadora. ¿Qué debe hacer en este caso la mujer que se ha visto afectada con este despido? Debe necesariamente recurrir ante los tribunales de justicia para que se le reconozca que se encuentra con fuero maternal y que en el fondo el empleador no puede despedirla sin antes tener una sentencia de un juez competente. Si nos pudieras aclarar el plazo en el que la mujer trabajadora cuenta con este fuero, porque al parecer lo saltamos, hablamos como que era para todas las mujeres, señalamos que afortunadamente del 98 en adelante ya no hay distinción de dónde ejerce el trabajo la mujer, y dijimos que era la protección legal para que no te pudieran despedir, pero no hablamos de un periodo. Entonces, si nos puedes... No, solamente señalamos, María Paz, que era un periodo determinado. Ahora, ¿cuál es este periodo? Es un año y 84 días de producido el nacimiento del menor. Ese es el plazo en que una mujer cuenta con fuero maternal. Y durante este plazo es aquel que nosotros indicamos que el empleador no puede poner término al contrato de trabajo sin antes una autorización previa al juez competente. El plazo entonces se entiende de una vez nacido el hijo o la hija. Exacto. Perfecto. Solo en ese escenario. Lo pienso en el escenario de la mujer que está embarazada y se le comunica el término del contrato. En ese escenario entonces no tiene el fuero. El fuero es solo en el hecho... No, a ver. No, también está protegida durante el embarazo. Ya. Porque la legislación nacional, de hecho, Chile está suscrito a convenios internacionales en el cual se protege la maternidad. No tan solo el derecho que tiene la mujer de poder acompañar a su hijo, sino es que es en el fondo, se protege la maternidad de la mujer, todo lo que conlleva el periodo de embarazo. También eso está protegido. Perfecto. Hay mujeres que han sido despedidas sin antes siquiera haber sabido que se encontraban embarazadas. Bueno, en este caso también procede lo que hablamos anteriormente, que era la reincorporación. Perfecto. Entonces, considerando el elemento que nos aclaras, que es súper relevante, entonces la protección es a la maternidad desde el momento en el que la mujer está embarazada, toma conocimiento. Incluso dijiste que pudiendo haber sido despedida, pero estando embarazada también este derecho de fuero. Y una vez tenido el hijo o hija, un año con 84 días. 84 días. Perfecto. Así es. En ese periodo, entonces, tiene la mujer este fuero que le permite que el empleador no la puede despedir, y si lo hace necesariamente es tras haber presentado ante el juzgado laboral la solicitud de contrato laboral. Claro, en el fondo es una autorización para proceder al desafuero. Perfecto. Se dan casos, tú nos decías que los empleadores son informados por, primero que todo, la inspección del trabajo, que es la primera instancia a la que tú nos decías que la mujer que se ve en esta situación debe acudir. Y exacto. Va con un inspector de la inspección, para la redundancia, a su empleador se le comunica, pero así todo hay empleadores que no quiere acceder Exactamente. a esta reivindicación. Exacto. En ese caso, necesariamente la trabajadora es quien deberá accionar ante los tribunales de justicia para solicitar, en el fondo, se reconozca el derecho que tiene a este fuero maternal. Debemos hacer una aclaración. En derecho nosotros siempre tenemos distintos procedimientos, todo dependiendo de la materia que se está viendo, que se va a demandar. Cuando es el empleador el que acciona, es decir, cuando es el empleador quien se dirige al tribunal para solicitar
la autorización judicial ante el juez laboral competente, esto se ve a través de un procedimiento monitorio, perdón, a través de un procedimiento de aplicación general, que en la práctica es un poco más largo que el procedimiento monitorio. A diferencia cuando es la trabajadora quien acciona, es decir, cuando es la trabajadora quien está demandando la reincorporación y el reconocimiento de este derecho que le asiste, se hace a través de este procedimiento monitorio. En líneas generales, la diferencia entre uno y otro procedimiento es que el monitorio consta solamente de una audiencia y el procedimiento de aplicación general tenemos una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria nosotros preparamos el juicio, ofrecemos toda la prueba y en la audiencia de juicio, bueno, se incorpora toda la prueba que se haya ofrecido y el juez después procede a dictar sentencia. En el procedimiento monitorio estoy hablando en líneas generales las diferencias, pero ¿por qué es importante un procedimiento a diferencia de otro? Y vuelvo a reiterar, son los tiempos. En un procedimiento de aplicación general el juez tiene 15 días para dictar sentencia, desde que se ha rendido la audiencia de juicio. En el procedimiento monitorio, dependiendo de la complejidad, puede dictar sentencia de inmediato, es decir, una vez terminada la audiencia, o dentro de 3 días desde que se haya terminado esta. Entonces, es bien importante en realidad ver esa diferencia y por qué el legislador ha señalado un procedimiento dependiendo de quién demande. Un procedimiento para el empleador y otro procedimiento para la mujer trabajadora es solamente por los tiempos, porque en vista de que el empleador ya ha demostrado una actitud que significa el no respeto o la vulneración a los derechos del fuero maternal, al despedirla sin haber solicitado esta autorización, bueno, el legislador le ha otorgado un menor tiempo a la mujer trabajadora para que en el fondo su causa se tramite de manera mucho más expedita. Importante lo que nos señalas, porque efectivamente, si bien en el procedimiento tradicional, digamos, si bien es relativamente rápida la sentencia del juez, implica necesariamente la comparecencia a 2 audiencias. Exacto. Y entre una y la otra probablemente deben pasar, ¿cuánto? ¿Una semana, 2, quizás más? No, meses. Meses pueden pasar, claro. Claro, entonces, claro, en este procedimiento monitorio, que es el que presenta la trabajadora ante el tribunal, me imagino, y lo vamos a conversar seguramente, patrocinada por un abogado, me imagino, no creo que vaya sola. Sí. ¿Ya? Entonces ahí claramente el procedimiento se agiliza mucho y podría estar resuelto incluso en la misma audiencia. Exacto. Y tal como tú señalabas, la trabajadora debe necesariamente contar con el patrocinio de un abogado, y en este caso es donde nuestra institución toma relevancia, y normalmente nosotros representamos a las mujeres que se encuentran, que han sido separadas de sus funciones indebidamente. Perfecto, entonces les comentamos a quienes están en esta transmisión con nosotros que estamos saliendo en vivo en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de Facebook y también en Twitter, para que puedan comentarlo con las personas que no tienen cuenta de Instagram o tienen el resto, para que puedan también visualizarnos desde ahí. Queremos también señalarles que si tienen alguna consulta, vamos a leer una que está acá y tiene que ver con el tema que estamos conversando con Carolina. Si tienen un tema similar o a otro tema de relevancia sociojurídica, pueden ingresar a nuestra página web, cafmetro.cl, donde está alojado en el panel principal, en la parte superior, un formulario de consultas, donde ustedes deben ingresar todos sus antecedentes, nos hacen llegar la pregunta y nos señalan a través de qué medio quieren que tomemos contacto con ustedes, sea a través de correo electrónico o teléfono, para que les podamos devolver la solicitud con la orientación que ustedes nos están solicitando. Recordemos que nuestras unidades se encuentran todavía cerradas y estamos realizando la atención principalmente de manera presencial. Lo propio hacen nuestros abogados como Carolina, asistiendo a audiencias también a través de temas presenciales. Entonces, queríamos comentarles eso también para que lo tengan ahí presente. Pregunta nos hace André Heredia. Si es despedida pasado 1 año y 84 días y se da con ocasión a la maternidad, ¿hay forma de proteger a la trabajadora? A ver, si es despedida después de 1 año y 84
y 84 días. Yo imagino que ya el menor ha nacido. No, el fuero la protege hasta esa época. Ahora, lo que debemos considerar con eso es qué causal de despido está utilizando el empleador para poder despedirla. Porque acá voy a explicar, María Paz, un tema con respecto a algo que ya señalamos anteriormente, y que era que la trabajadora en el fondo no debe estar, no importa bajo qué tipo de contrato está contratada, y dependiendo de eso es la aplicación, la causal que el empleador utilizará. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos en la práctica situaciones conflictivas. ¿Cuáles son aquellas? Voy a hablar de lo más fácil a lo más complicado. Ya. En general, las causales aplicadas, las causales de despido que se encuentran en el artículo 160 son las causales indebidas que son de carácter grave. Esa necesariamente se tiene que ver caso a caso. También nosotros señalamos que se puede poner al término en aquellos contratos por vencimiento del plazo o por la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato de trabajo. Originalmente, o hasta hace un tiempo, perdón, el vencimiento del plazo o la conclusión del trabajo por obra o faena eran las situaciones más conflictivas para llevar a los tribunales. Ahora, desde hace un tiempo a la fecha, nuestra jurisprudencia, es decir, nuestros tribunales superiores de justicia han indicado que en los contratos a plazo no basta con el transcurso del tiempo, es decir, que llegue el plazo, que se cumpla el plazo del contrato para que el empleador pueda simplemente despedir a la trabajadora embarazada. ¿Ya? La jurisprudencia que nos ha señalado que el empleador debe necesariamente acreditar, fundamentar la razón por la cual él le está poniendo término al contrato. ¿Ya? Eso es bien importante porque eso comenzó a cambiar la jurisprudencia hace unos años. Entonces, en la situación de los contratos a plazo ya no es tan dificultosa como así en los contratos por conclusión, por obra o del contrato o servicio que de origen al contrato por obra faena que nosotros hablamos. Esos contratos hoy en día sí hay que estudiarlos caso a caso para poder determinar en el fondo, ¿qué se determina en el fondo? ¿Qué funciones cumple la trabajadora? Porque pasa a veces en la práctica, debemos admitir, que la trabajadora está contratada por un contrato por obra faena, y en ese plazo, como es una obra faena, no tenemos un periodo de tiempo determinado. Entonces, en ese plazo puede quedar, o en ese tiempo, puede quedar embarazada la trabajadora. Bueno, ahí normalmente el empleador dice, bueno, se terminó la obra faena que estaba desempeñando. Sin embargo, después en la práctica y con los contratos que nosotros podemos obtener de parte de las trabajadoras, vemos que este contrato por obra, la mujer se encontraba prestando servicio hace más de un año, con distintos tipos de contrato por obra faena. Entonces, ese hecho, en el fondo, esa causal de término es la más conflictiva hoy en día. Perfecto. Nos mencionaste una palabra súper utilizada, yo la he oído muchas veces de parte de ustedes, de los abogados, la jurisprudencia. Sí. Para quien no es abogado como yo, que soy asistente social, y quienes probablemente estén viéndonos, si nos puedes traducir, ¿qué significa eso de la jurisprudencia interpretado algo distinto? ¿Qué es eso? A ver, yo lo voy a tratar de hacer de la forma más simple posible y no como uno respondería como estudiante de Derecho ante una comisión de profesores. Súper. ¿Ya? La jurisprudencia en el fondo es la corriente que dictan sobre determinados temas que dictan los tribunales de justicia. Es decir, que frente a tal y tal caso, ¿qué es lo que señala la jurisprudencia? ¿Qué es lo que indican los tribunales? En este caso, por ejemplo, lentamente, en este caso del contrato de vencimiento a plazo, perdón, sí, lentamente los tribunales se fueron adaptando y fueron viendo que la Corte Suprema, cuando se llegaba a esta instancia, había determinado que no bastaba con el vencimiento del plazo para poder desaforar a la trabajadora.
es ese conjunto de sentencias en el fondo en lo que nosotros hablamos de jurisprudencia. Tú me corriges. Vendría siendo la interpretación de los distintos, de las distintas sentencias que hacen los tribunales laborales y que posteriormente van a revisión a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, a ver, revisando esta sentencia, de acuerdo al criterio que yo tengo como juez superior, determino que aquí se está dando una práctica, aquí hay un abuso, aquí hay una situación, entonces puedo ir un poquitito más allá de lo que la ley dice. Y se genera como una base para que después los otros tribunales laborales puedan argumentar en base a esa interpretación. Lo has dicho, María Paz, mejor que yo. Lo único que te tendría que corregir es el tema que no va más allá de la ley, sino que va a la interpretación que los jueces tribunales de los jueces, perdón, que los jueces de nuestros tribunales superiores determinan. Perfecto. Hay otra pregunta, mira, nos señala acá Fabi Matrona. ¿Qué pasa con los partos prematuros? ¿El plazo es el mismo? Porque Sí, contábamos de cuando el niño nace, ahí era el año 4 meses. claro. La norma en realidad es un poquito más específica porque señala desde un año excluido el postnatal parental. En la práctica es un año 84 meses. Pero si se produce el nacimiento del menor en forma prematura, se empieza a contar desde el nacimiento. Por eso también no sé si de antes habrá quedado, hace un rato habrá quedado tan claro, es la protección durante la maternidad y después, una vez nacido el hijo, que es lo que contamos el año y 84 días. Mira, Entonces siempre, disculpa María Paz, el plazo está dado desde que se produce el nacimiento del hijo. Perfecto. Hay una situación que es muy triste, muy dolorosa, pero es común. Y acá Fabi Matrón nos las pregunta también. Dice, ¿y si la mujer sufre un aborto, tiene algún tipo de fuero? No. El fuero maternal está dado para la protección de la maternidad y el posterior cuidado que requiere el hijo recién nacido. Si la mujer pasa por la penosa experiencia de sufrir un aborto, no, el fuero maternal de hecho conlleva solamente el tema de la maternidad y el posterior nacimiento. En ese caso, la trabajadora que vivió esta terrible circunstancia debería estar protegida porque me imagino el médico le va a dar licencia médica. Y sabemos que Claro, en este sí, caso, sí cuentan con un permiso podía. que es de 5 días, sí, sí, le otorgan un permiso. Y después un médico, dependiendo de cómo se haya podido, cómo hayan sido las circunstancias de esta pérdida para esta madre, dependerá si el médico pueda en el fondo extender o no la licencia médica, pero durante la licencia médica, ahí vamos a entrar a otro tema, pero lo voy a Sí. tratar de explicar lo más fácil posible. Durante la licencia, cuando un trabajador en general, trabajador o trabajadora, se encuentra con licencia médica, sí puede ser despedido. La única causal que no puede ser aplicada es la del artículo 161, que esto es necesidades de la empresa. Entonces, aun cuando la trabajadora, en este caso, y volviendo al tema, pudiese estar con licencia médica, bueno, va a depender en el fondo del empleador si la va a querer separar o no de sus funciones. Pero ahí también nos vamos a enfrentar al caso de que tenemos que analizar qué tipo de contrato tenía. ¿Ya? Porque no es llegar, hay que cumplir de todas maneras con formalidades legales para poder poner término a cualquier contrato de trabajo, independiente que sea una mujer, un trabajador o una trabajadora. Perfecto. Muchas gracias también, Carolina, por ir aclarándonos esos temas que van muy de la mano con el tema que hoy día nos convoca, que es el que tiene que ver con el fuero maternal. Retomando, entonces quisiera preguntarte, ¿qué pasa o qué debe hacer en la práctica? Nos señalaba la trabajadora que fue despedida, teniendo este fuero, tú nos dices recurrir a la inspección del trabajo, pero en estas circunstancias, en las que nos encontramos hoy día en confinamiento,
Si nos puedes aclarar si la inspección de trabajo tiene o alguna modalidad de atención no presencial, por ejemplo, que pudiera la mujer madre que se ha visto afectada en este derecho pueda hacerlo. Sí, la inspección del trabajo ha seguido trabajando igualmente como nosotros en forma remota, y cuenta con sus canales www.dt.cl, en donde puede la gente acceder y realizar las consultas. Todo este tiempo de confinamiento nosotros hemos tenido una relación estrecha, por lo menos en la Defensoría de Melipilla, hemos tenido una conexión, un contacto estrecho con la Inspección del Trabajo, en donde ellos siempre nos envían a los usuarios a través de correos electrónicos que nosotros también tenemos disponible, y que voy a aprovechar de señalar, para contactarse con la Defensoría Laboral de Melipilla. El correo electrónico es defensorialaboralmelipilla@gmail.com. Y a través de este medio de contacto nos han llegado consultas respecto a esto. Ningún trabajador en el fondo se ha visto vulnerado en sus derechos de no poder ejercerlos, porque tanto la institución que es encargada de la fiscalización de los empleadores como nosotros que representamos jurídicamente los derechos de los trabajadores hemos seguido prestando servicios. Entonces sí han podido... han sido pocos los casos que en la práctica han llegado durante este tiempo en este tema en particular, pero sí existen los medios en el fondo para poder respetar y defender los derechos de las mujeres trabajadoras. Perfecto, entonces aclarado ese punto, se los anotamos ahí también en la transmisión www.dt como dirección trabajo. Del trabajo, claro. Y puede que no esté exacta en la dirección María Paz, pero si nuestros usuarios, si la gente que nos está viendo en este momento buscan en algún medio la página de la dirección del trabajo, los va a guiar de inmediato a la página de la institución. Ya. Vamos, es dt.gov.cl. Ah, ya. Eso es. Vamos a ya, entonces, estupendo que lo hayas tenido a mano ahí, poder darle la información certera a las personas que nos están acompañando. Ahora, había un punto que me gustaría agregar también, en el caso en que la mujer trabajadora es separada de sus funciones sin esta autorización del juez. ¿Qué pasa entre el tiempo en que fue separada al tiempo en que es reincorporada? ¿Qué pasa con su remuneración? Esa pregunta, en el fondo, ¿cuál es la respuesta? La mujer trabajadora que ha sido separada de sus funciones sin la correspondiente autorización previa al juez laboral competente, tiene derecho a percibir su remuneración por todo el tiempo que estuvo separada indebidamente. Mira, qué importante eso, porque efectivamente los procedimientos son rápidos, tal como tú nos señalabas, pero eventualmente podría tratarse de un periodo, 2 semanas o un mes, lo que fuere, y efectivamente si está sin ingresos, lo importante es tener la claridad de que esos dineros se van a restituir, se van a pagar. Claro. También sobre ese mismo punto, una cosa muy importante que debemos tener en claro es el plazo para poder demandar por esta reincorporación. El plazo que tiene la trabajadora que ha sido separada indebidamente es un plazo de 60 días hábiles contados desde que es despedida. Eso, ojo, que es muy importante, porque una vez que ese plazo precluye, es decir, que pasa, ya no hay absolutamente nada que hacer, porque como todo en derecho, todo tiene plazos de caducidad, de prescripción. Hay cierto plazo, hay cierto tiempo en que uno puede ejercer sus derechos. Perfecto, súper relevante entonces tener presente ese plazo para poder accionar y poder poner en manos de un tribunal laboral una circunstancia que a todas luces desde el punto de vista de la mujer trabajadora no está siendo respetada. Nos hacen una pregunta. Estaba J.D. Santana, abogado, dice: buenas tardes a todos. El gobierno no ha hecho ningún otro pronunciamiento referente a la licencia parental de emergencia, pero se sigue con todos los cuidados respecto a la pandemia. Bueno,
en realidad, en todas las leyes que se han ido decretando últimamente para tratar de proteger los derechos de los trabajadores, obviamente nadie estaba preparado para la pandemia en la cual estamos viviendo, ni para los efectos que esto iba a provocar. Claro. Sí, el gobierno, más que nuestros legisladores en general, más que el gobierno, no quiero apuntar y decir el gobierno, El Estado. nuestros legisladores han sacado ciertas leyes, se han publicado ciertas leyes. En este caso, la ley de la licencia parental de emergencia estaba en el Congreso, estaba en estudio poder extenderla, porque así como esta licencia, a ver, para quienes, estoy tratando de acordarme las fechas aquí, María Paz, para quienes se les haya terminado, y si me das un segundo, lo voy a explicitar con fecha. Busque nomás la ¿Ya? información, mientras tanto. No, si la tengo, la verdad que lo tengo aquí, si es algo que en el fondo quiero ser específica con la información que pueda otorgar, ¿ya? Okay. La licencia médica preventiva parental podrá ser usado por aquellos padres o madres cuyos permisos de postnatal parental hayan vencido desde el 18 de marzo de este año. Ya, ahora, ¿en qué consiste esta licencia? Es una licencia de 30 días, que es prorrogable por 2 meses más. Tengo entendido por lo que se ha informado en los medios de comunicación, de que en el Congreso está en estudio poder extender esta licencia, pero a la persona que preguntó, colega, que preguntó respecto a la fecha o si el gobierno lo ha extendido, no podría yo responderle una fecha cierta porque no ha sido pronunciado. Ahora, todas estas fechas obviamente van a cambiar dependiendo de cuándo se terminó el postnatal parental para ese madre, perdón, o ese padre, porque no debemos olvidar que los padres también pueden hacer uso de este permiso postnatal parental. Entonces, por ahora no existe una fecha en que se ponga límite para esta licencia preventiva parental COVID. Sin embargo, insisto, que esto va a depender siempre de que con qué fecha se terminó ese postnatal parental. Ya, espero haberle respondido a la colega en ese sentido y haber aclarado un poco el tema de que la primera licencia es por 30 días y las otras 2 licencias son extendibles por 30 días más cada una. Máximo, entonces, consideramos 90 días una vez terminada. Consideramos 90 días, claro. Esta licencia que tenía del postnatal parental. Ya. De hecho, la ley señala, para ser un poco más clara, a contar del 18 de marzo y hasta el 27 de julio. Perfecto, señala el plazo. Señala ese plazo. Debemos estar pendientes, al igual que todo lo que ha pasado con la normativa laboral. En este tiempo, ustedes como abogados laboralistas han debido necesariamente estar sumamente pendientes de los medios de comunicación y de las publicaciones de las leyes, porque se han suscitado una tras otra y en distintos elementos no solamente lo que haga la licencia postnatal de emergencia o alguna consideración de la protección del empleo. En distintos índoles del tema laboral se han sacado iniciativas importantes. Hay que estar atentos. Así es, porque todos en el fondo hemos tenido que ir adaptando a las circunstancias que se han ido suscitando y obviamente esto no queda paralelo a toda esta situación, la legislación laboral. Y como no estábamos preparados para esto, yo creo que en una opinión muy personal, esto en realidad se ha ido avanzando en la medida que se ha ido pudiendo también, y que en el fondo se han ido enfrentando a distintas situaciones, porque claro, estábamos en pandemia, y ¿qué pasaba con estos padres o madres que se le terminaba este postnatal parental? ¿Qué hacía, de qué manera nuestro legislador podía proteger a estos trabajadores? Bueno, se creó esta licencia médica preventiva parental COVID-19 para tratar en el fondo de proteger esto, y el tiempo no fue menor. Ojo también que, y volviendo a nuestro tema en particular, que era el desafuero, ¿sí? Durante el tiempo que se extiende esta licencia médica preventiva parental, se extiende el fuero.
¿ya? El fuero se extiende por el mismo plazo que esta licencia médica preventiva parental se ha otorgado. Importante lo que nos señala, porque las circunstancias son distintas en las que nos encontramos y qué bueno que la normativa también haya hecho esa aclaración. Exacto, es difícil, nosotros podemos señalar o explicar la generalidad de las cosas, pero siempre nos tenemos que ir al caso en particular porque todos los casos son distintos, tenemos que ver distintas fechas, en fin, son distintas las circunstancias. Cada caso es un estudio particular que hay que tomar con la debida responsabilidad y normativa jurídica atingente, como ustedes denominan, ¿no es cierto? Ahí les Exactamente. asociamos nuestra página web www.cafmetro.cl, donde tenemos a disposición de ustedes nuestro formulario de consultas, nos hacen llegar la pregunta jurídica que tengan, sus antecedentes y la manera en la que quieren que los profesionales tomen contacto con ustedes para poder responder. Estamos en plazo de 4 o 5 días hábiles tomando contacto con las personas que ingresen a nuestra página web, así que con toda confianza ingresen y pueden llegar sus consultas. Antes de concluir, si nos queda algo, Carolina, ahí en el tintero para poder Sí, cerrar. la última cosa que la verdad me gustaría mencionar, que lo estábamos dejando un poquito de lado, pero también es importante porque puede ocurrir. La trabajadora despedida, porque, a ver, pongámonos, vamos a poner un ejemplo para poder graficar en el fondo lo que yo voy a decir. La trabajadora es despedida. El empleador le paga las indemnizaciones que pudiesen corresponderle por el despido. ¿Qué pasa con esas? Y después se acciona este tema, a verse por desconocimiento, debemos señalarlo también, que por desconocimiento la trabajadora acepta el pago de estas indemnizaciones sin saber, primero, que tal vez pueda haber estado embarazada, o segundo, si lo estaba, el desconocimiento al foro maternal que le asiste. ¿Qué pasa en esos casos? Que ha recibido estos montos, estos dineros por indemnizaciones. ¿Cuál es en el fondo en la base? ¿Debe o no esta trabajadora restituir este dinero por concepto de indemnizaciones cuando es reincorporada a sus funciones por gozar de foro maternal? La jurisprudencia nuevamente, vamos a señalar la jurisprudencia nuevamente, ha señalado que la trabajadora, después de haber sido despedida, sin la autorización judicial respectiva, debe restituir las indemnizaciones que recibió con ocasión del término de la relación laboral, pues el término en sí ha quedado sin efecto. Perfecto. Eso es lo que nos indica la jurisprudencia. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Que los empleadores pueden llegar a un acuerdo con la trabajadora y esos montos dejarlos en reserva para cuando eventualmente se ponga término al contrato de trabajo. Entonces, eso en realidad, si bien la jurisprudencia señala que efectivamente la trabajadora debe restituir los fondos que recibió, los dineros que recibió por concepto de indemnizaciones, en la práctica puede llegarse a este acuerdo entre trabajador y trabajadora en que este monto no sea restituido y en el fondo haya sido como un abono para el eventual término de servicios que puede producirse más adelante en el tiempo. Perfecto. Este es un acuerdo, entonces, que se debiera dar entre la trabajadora desvinculada, pero que recibió esta indemnización por años de servicio, sus vacaciones y todos los pagos que se hacen en el finiquito, y ella es reincorporada a sus funciones, por tanto, ya no hay despido, y esos dineros que ella recibió producto de ese despido debe hacer devolución a su empleador. Pero podría convenir la manera en la que se lo va a devolver. Podría decir, pucha, es X cantidad de dinero, yo lo puedo devolver en mensualidades, puedo devolver con 3 pagos o 4 pagos en el año, o que queden, como señalas tú, a cuenta del eventual despido que en un momento se me produzca y se quede establecido que recibió un abono. Claro, el acuerdo de voluntades aquí es importante entre trabajadora y empleador respecto a este tema. Perfecto. Bueno, Carolina, de verdad, muchas gracias. Ha sido súper, súper clara en los elementos que nos has entregado, relevantes, muy relevantes para las mujeres trabajadoras que tienen el derecho al fuero maternal y también el resto de los otros temas que
tan amablemente nos explicaste en esta instancia. A las personas que nos siguieron en esta transmisión, les agradecemos que siempre estén presentes, les seguimos haciendo la invitación a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, que visiten nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar esta y el resto de las conversaciones que hemos sostenido durante este periodo con nuestros distinguidos abogados y abogadas de la Corporación de Asistencia Judicial. María Paz, yo quiero agradecerte la invitación para poder haber hecho hecho esta pequeña charla, esta pequeña capacitación, esta pequeña información acerca del Foro Maternal que asiste a las mujeres trabajadoras de nuestro país. Y también mencionar para quienes están conectados que si quieren hacer alguna consulta de índole laboral, a nosotros nos pueden contactar a través de Defensoría Laboral Melipilla, @gmail.com, y también nos pueden contactar en general a nuestra institución en nuestra página web www.cajmetro.cl, en donde van a poder encontrar toda la información para acceder dependiendo de la necesidad que tenga la persona que está acudiendo a nuestro servicio. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación que les hace a las personas que están siguiéndonos y a todos ustedes que tengan una excelente jornada y estamos en contacto. Un abrazo, Carolina. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Chao.